no creo que tengo que explicarles quién es el Dr. Francisco Gil White. Busquen en Google y les va a salir toda una biografía muy amplia. Algunas cosas que quiero advertir al público. Este va a ser un video muy diferente a lo que ustedes están acostumbrados. Ustedes están acostumbrados a escuchar cosas de actualidad y esto. Yo me quiero ir un poco más al lado más personal, a lo que poco se habla en cámara, y es sobre tu forma personal de conectarte con, digamos, lo trascendente, lo que es Hashem o judaísmo. Y algo que ustedes saben, esta página está enfocada en Bnei Noach, que es Noahidas, pero antes de adentrarme en ese tema, quisiera preguntarte, ¿por qué el judaísmo consideras que es importante? Es decir, ¿hay un rol en la historia del judaísmo que implica el judaísmo para el mundo y por qué eres conocido como un gran defensor de esta idea? Bueno, a mí me parece que el judaísmo es muy importante porque es el gran protagonista de una lucha gigantesca que ha venido sucediendo en la civilización, pues no solo la civilización occidental, sino todas las civilizaciones comprendidas en lo que podríamos llamar Asia Occidental, ¿no? Que incluye todo Mesopotamia y Persia y Europa y el norte de África, ¿no? Todo eso es Asia Occidental. Y en toda esa zona, en toda esa mancha geográfica, durante 4.300 años, ha habido una lucha que es como de Tolkien, como del Señor de los Anillos, con las fuerzas del bien de un lado y las fuerzas del mal del otro. Y son identificables estas fuerzas a lo largo de 4.300 años, es decir, se va heredando una tradición de ambos lados. Sobre todo del lado del bien, la tradición es ininterrumpida, es muy, muy vieja. Y lo que yo llamo el lado del bien es lo que también he bautizado como semitismo. ¿Por qué? Porque fueron pueblos semitas los que, empezando con la revolución de Sargón de Akkad hace 4.300 años, los que inauguraron este proceso histórico-político de tratar de producir sociedades cada vez más compasivas, más justas, más igualitarias, etcétera, ¿no? Es ese camino, el camino de la ética, de tratar de mejorar la política a través de un pensamiento ético, ¿no? Es lo que yo llamo el semitismo. Y como te digo, eso empieza con la revolución de Sargón de Akkad hace 4.300 años, en lo que después se llamaría Babilonia. Y del otro lado está el antisemitismo. Ahora, estamos acostumbrados a decir antisemitismo o antisemita para referirnos al odio contra los judíos. Pero una vez que adoptas este modelo que yo estoy vendiendo del semitismo, de este movimiento tan viejo, el término antisemitismo entonces se vuelve el término para los que se oponen al semitismo, ¿ok? Y ¿qué quiere decir eso? Pues que están en contra de la ética, están en contra de la igualdad política, están en contra de extender derechos y libertades a todo mundo, etc. Entonces son totalitarios, son crueles, son opresivos, ¿no? Y esto lo vemos en la antigüedad, vemos la lucha de los pueblos semitas que inventaron el semitismo y que estaban tratando de proteger una sociedad donde todo el mundo tiene derechos y libertades, ¿no? Contra, por ejemplo, los asirios en la rancia antigüedad, que los asirios eran terroristas, y para ellos los valores más altos eran los valores de la guerra y de oprimir a otros, y los reyes asirios presumían en sus inscripciones las torturas que le hacían a miles y miles y miles de prisioneros capturados, los torturaban a muerte con muchas distintas artes de tortura, y esto era festejado por los reyes asirios. Entonces esto es Mordor, ¿no? En las metáforas de Tolkien, esto es Mordor, y estaban peleando contra la coalición de elfos y hobbits y humanos que eran distintos grupos, pero todos de acuerdo que tenía que haber un mundo de leyes, ¿no? Y entonces ese movimiento semitista, que tuvo mucha estabilidad en Mesopotamia durante 2000 años, ese es el movimiento que produce la cultura en donde emerge el pueblo judío. El pueblo judío es el producto más exquisito y sofisticado de esa tradición semitista de Mesopotamia, y es justamente el pueblo judío el que trae los valores del semitismo, los valores de mejorar la cultura política de los seres humanos a través de la aplicación de la ética, ¿no?
los judíos traen eso a Occidente. Ellos se dispersan por todos lados, uno de esos lados Occidente, y en Occidente tienen un efecto profundo sobre las sociedades más antisemitas que había en el planeta, que eran las sociedades grecorromanas, que estaban dedicadas a la guerra, a la opresión, a la crueldad, en donde inclusive les parecía entretenimiento, por ejemplo en Roma, ver cómo, como si fuera ir al cine, ¿no? Ir a ver cómo despedazaban a un ser humano, ¿no? Entonces eran sociedades psicópatas. Y el contacto de los judíos antiguos con estas sociedades psicópatas produjo un milagro sociológico, porque los valores del semitismo que los judíos estaban trayendo desde Mesopotamia empezaron a seducir a los griegos y a los romanos y los empezaron a transformar. Y ahí se produjo este cambio tan increíble que echó a andar la historia política de Occidente, ¿no? Y que después de muchos siglos nos trajo a la democracia moderna. Entonces, Occidente empezó con las peores sociedades del mundo y terminó con las mejores sociedades del mundo, las democracias modernas. Y eso es una consecuencia de su contacto con la cultura hebrea, que traía los valores del semitismo mesopotámico y que convirtió a los occidentales al semitismo. Ellos, la gran mayoría, siguen sin entender lo que pasó, porque siguen siendo antisemitas en el sentido de odiar a los judíos. Pero desde el punto de vista de cuál es su cultura política, son semitistas. Son semitistas y eso se lo heredaron de los judíos. Pero quisiera dar una objeción. Yo sé que no, pero por si el público diría no. Por otro lado, podríamos decir que Occidente también fue construida bajo el pilar. Es verdad que el judaísmo, la herencia por el cristianismo, pero también está el pilar griego, digamos. ¿No crees que sería un gran aporte la democracia y todo, cómo se nos ha vendido lo que era la antigua Grecia? Bueno, yo creo que sin duda hay aportes intelectuales importantes de la cultura griega y también romana en lo que es la civilización occidental. Sin duda ahí están. La civilización occidental es un híbrido de la cultura grecorromana y la cultura hebrea. No podemos decir es una o es nada más la otra, no. La cultura occidental es una cultura simultáneamente hebrea y grecorromana. Pero lo que sí es falso es la afirmación de que la cultura política del occidente moderno, es decir, la democracia como constitucional, parlamentaria, sufragista, garantista, que es la democracia moderna, que le extiende ciudadanía a toda la gente que está en el territorio, ¿no? Ese concepto de democracia no tiene absolutamente nada que ver con los grecorromanos. Eso que aprendimos en la escuela sobre la política es falso. La idea esta de la democracia moderna viene absolutamente de la cultura judeo-cristiana. ¿Por qué? Porque en la ética judía y también cristiana, porque los cristianos heredan su ética de los judíos, opinamos que cada individuo es totalmente sagrado. Cada individuo es infinitamente valioso, porque cada uno es hijo de Dios y por lo tanto contiene la divinidad de Dios. Y Dios lo ama individual y totalmente a cada uno, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esa concepción del ser humano, del individuo humano, cuando lo valoras de esta forma tan exquisita, entonces concluyes que todos los seres humanos, como son todos igualmente e infinitamente valiosos ante los ojos de Dios, su Creador, pues entonces también tienen que ser iguales ante la ley, porque no los valoramos distinto. Cada uno es igualmente e infinitamente valioso. Y ese es el concepto que te lleva a la democracia moderna. Los valores de los grecorromanos no te pueden llevar a la democracia moderna, porque ellos eran racistas, que opinaban que algunas personas por derecho biológico debían de gobernar y otros por obligación biológica debían ser esclavos. Y produjeron enormes multitudes de esclavos y todo lo justificaban con sus propias teorías. Ellos tenían toda una infraestructura teórica. Por ejemplo, Aristóteles escribió un libro entero para decir que los esclavos se merecían ser esclavos por naturaleza. Y esta es la gran mente de Grecia, Aristóteles, ¿no? Entonces, no, de ahí no viene la democracia moderna. La democracia moderna viene del principio judeocristiano de que cada uno de nosotros es infinitamente valioso. Listo. Pero, otra objeción. Listo. Decimos la herencia judeocristiana.
¿por qué no entonces detenerse en el filtro cristiano digamos, a ver, yo quiero también tomar... ¿Por qué no mejor ser cristianos? Es la pregunta. Por ejemplo, aunque me gustaría antes que nada jalar de acá un hilo, que efectivamente en el judaísmo los que conocen, nosotros decimos que está el pacto del Sinai, pero es que hay un pacto para la humanidad, que es previo al Sinai, que es el pacto con Noé y sus hijos. Y eso, hijos de Noé es Noajidas. Pero quizás hablaremos de eso después. Bueno, pero entonces, no sé, hay distintas audiencias. Entonces yo creo que lo mejor es primero contar la historia de Noé, para que se pueda entender a lo que te refieres con el primer pacto, que es para toda la humanidad. Si la quieres presentar tú desde tu óptica. Bueno, la historia muy básicamente resumida es que el proyecto de Dios para la humanidad, que es hacer florecer la ética, ¿no? El amor al prójimo, no se estaba cumpliendo. Entonces Dios estaba muy decepcionado con el progreso de la sociología humana, había obviamente demasiada violencia, iniquidad, aberración sexual, etcétera. Todo lo que ofende a Dios estaba sucediendo. Y entonces Dios toma la decisión de game over, para hacerle game over a la simulación, ¿no? Vamos a abortar, vamos a resetear y vamos a volver, justamente volver a empezar, ¿no? Vamos a hacer un nuevo intento. Pero le parece que sí puede rescatar un pedacito de ese primer intento, que es la familia de Noé. Y entonces le avisa a Noé, le dice, pues, prepara una embarcación porque voy a inundar todo. Y entonces Noé hace caso y empieza a construir una embarcación que tiene que ser suficientemente grande para llevarse a la familia de Noé y además a una pareja de cada especie para poder repoblar la tierra, ¿no? Para que cuando desaparezcan nuevamente las aguas y reaparezca la tierra, se pueda repoblar el planeta, ¿no? Entonces, se burlan de Noé, pero él hace caso y construye el barco, a pesar de que obviamente no hay agua todavía, pero él construye el barco y lo empieza a llenar de animales, se sube su familia, en fin, empieza a llover como había prometido Dios, todo el mundo se inunda y se ahoga, y después de no sé cuántos días, es así, los números nunca me acuerdo, ¿cuántos fueron? De un año. Después de un año, finalmente las aguas son reabsorbidas y reaparece la tierra y pues bajan todos los animales, la familia de Noé empieza el trabajo de repoblar la tierra, no nos vamos a meter a los detalles, y hace dos cosas interesantes el Señor. Una, expresa arrepentimiento por lo que acaba de hacer, ¿no? Como que se da cuenta que pues esto fue un crimen, asesinó a toda la humanidad, ¿no? Si esto lo hubiera hecho un ser humano, lo llamaríamos el peor crimen imaginable, ¿no? Entonces, como que se da cuenta del crimen que cometió y promete no volverlo a hacer. Eso a mí me parece muy interesante, que es un Dios que puede errar y arrepentirse y prometer mejorar su comportamiento. Eso a mí me parece muy interesante. Y entonces dice, cuando ustedes vean el arco iris, eso que les recuerde que esta es mi promesa de que nunca vuelvo a hacer esto. No lo voy a volver a hacer, tranquilos, ¿no? Ese es como una especie de contrato que se reafirma cada vez que veamos el arco iris, ¿no? Y la otra cosa que hace que me parece muy interesante es que, y esta es la parte a la que nos conecta con la historia de los noágidas, es que emite para Noé y todos sus descendientes una serie de leyes, que son 7, que son... yo he escuchado, creo que al rabino Sherky, de hecho, afirmar que no son realmente leyes, son principios, son como los principios básicos de la ética. Los llama mandamientos, supongo el texto, pero yo creo que estoy de acuerdo con el rabino. Estos son principios fundamentales, no son leyes, ¿no? No lastimes a otro, no traiciones a tu mujer, no tortures animales, ¿no? Este tipo de cosas están contenidas en las 7 leyes. Pero a mí me parece muy interesante que después de
después de enunciar 6 principios básicos, la séptima ley de Noé, para Noé y todos sus descendientes, es establecerás cortes, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Bueno, es que esas sí van a ser leyes, esas sí van a ser mandamientos, y toda sociedad necesita una estructura legal para resolver disputas pacíficamente, ¿no? Y para perseguir criminales y todo eso. Y eso ya obviamente es un cuerpo específico de leyes, pero por supuesto van a tener que ser consistentes con los 6 primeros principios, ¿no? Entonces, como sabemos que Dios luego va a producir al pueblo judío, entonces retroactivamente es obvio que lo que está pasando aquí es que Dios está diciendo, bueno, no todo el mundo va a ser judío, ni tiene que ser judío, pero para los que no sean judíos, esto es lo que a fuerzas tienen que hacer. Tienen que seguir las 7 leyes de Noé. Y entonces la séptima ley está diciendo, bueno, pues establece un sistema de cortes como a ti te parezca, con tus costumbres, ahí puede variar. Simplemente tiene que ser consistente con los principios muy básicos de la ética para que los humanos puedan vivir en paz. Sí, de hecho, como dices, para las personas se llaman 7 leyes no ágidas, pero como tú bien señalaste, en verdad no son leyes, son como principios, como categorías. Hermann Cohen lo desarrolla como él es neocantiano, ¿sí? Entonces dice que son como 7 imperativos categóricos. Sí. Pero, y sí, lo vemos, por eso es que yo no concibo que los noajidas sean una religión, porque no es algo homogéneo, no es que un noajida en Japón va a tener el mismo sistema legal que un noajida en México, porque los desarrollos antropológicos y sociológicos del japonés son distintos, así que él va a aplicar la legislación noajida de una forma distinta. Pero yo no estoy de acuerdo contigo, yo creo que noájida sí es una religión. ¿En qué aspecto? Porque creo que la religión del noájida es el judaísmo. Ok. Yo no veo el judaísmo como una religión general. Ok. En ese caso no. Sí, pero tienes razón, porque hay personas que dicen, bueno, está el judaísmo y está el noajismo. Yo creo que no. Los noajidas son parte del judaísmo. El judaísmo Así es una idea que abarca, como tú lo pusiste, semitismo, solo que se le llamó judaísmo, pero No, pero todavía más específicamente, sí, es cierto que el noájida está dentro de la corriente del semitismo, pero también está más específicamente dentro de la corriente del judaísmo. Claro. El noajismo, estoy de acuerdo, el noajismo es parte del judaísmo. Sí. No eres judío, pero sí estás en el judaísmo. Exacto. Ajá. Entonces, esa es la distinción. Quiero retomar la pregunta que no te había lanzado. Sí. Listo. La sociedad occidental, estos 2 grandes pilares, está Grecia, grecorromano y judeocristiano. ¿Por qué no detenerse? ¿Por qué que una persona se detenga en el filtro cristiano de entender la realidad? ¿Por qué poner el filtro judío? O sea, ¿por qué habría un cristiano de abandonar su cristianismo para volverse noájida? Podría ser la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué no ya contiene todo lo que necesita dentro del cristianismo? Y lo tomo de tu mismo contexto, porque si dices que si la sociedad que hemos creado ha sido tal y tal, ha sido por el contexto judeo, ¿sí? Cristiano. Correcto. ¿Por qué desprenderse entonces de esta óptica? Yo creo que esa es una muy buena pregunta, porque sin duda es cierto que el cristianismo está dentro de la corriente semitista. Sin duda, porque el cristianismo contiene una ética judía. La ética del cristianismo no viene de ninguna parte más que del judaísmo, ¿no? Entonces, la ética de los cristianos la heredaron de los judíos, del pueblo judío. Entonces, uno podría decir, bueno, pues ya el cristianismo ya está en el semitismo, ya tiene una ética judía. El proyecto noájida, obviamente, es bendecir a las naciones del planeta con la ética judía, obviamente, ese es el proyecto noájida. Bueno, pues si los cristianos ya tienen una ética judía, ¿para qué se vuelven noájidas? Ya son cristianos, ya está, ¿no? Excepto que el cristianismo no solamente es semitista, también es antisemita. El cristianismo es una especie de criatura híbrida. Es una criatura paradójica, dual, porque es al mismo tiempo una cultura semitista en el sentido de que es una cultura hebrea, en un sentido, y en otro sentido es una cultura grecorromana. Porque el cristianismo muy rápidamente, bueno, en primer lugar, el cristianismo creció
sobre todo entre los pueblos helenizados del Mediterráneo oriental, entre gente de cultura griega. Ahí, ese fue el terreno fértil en el que muy rápidamente creció el cristianismo en su primera etapa. Punto primero. Y por eso todos los textos del cristianismo están en griego. Están todos en griego. ¿Okay? Punto primero. Punto segundo. El cristianismo muy rápidamente se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Y adquirió un poder aristocrático al volverse la religión oficial del Imperio Romano, ¿no? Y se fue de hecho fusionando con el imperio. Y muy pronto ya los obispos estaban ejerciendo funciones civiles del imperio y en sus cortes se decidían casos civiles también. Y la iglesia quedó muy identificada con el poder de Roma y con la cultura de Roma. Por eso las juntas del episcopado se modelaron en las juntas del Senado, el latín se volvió el idioma sagrado, en fin, hay mucha cultura grecorromana dentro de la tradición de la iglesia. Y un aspecto fundamental de la cultura grecorromana que la Iglesia Católica adoptó fue el odio hacia el pueblo judío. Ya había odio hacia el pueblo judío en el Imperio Romano Pagano. De hecho, el Imperio Romano Pagano cometió genocidio contra el pueblo judío en el siglo I y II. A partir del año 63 a.C. hasta la derrota de Bar Kosiba en el año Bar Kokhba en el año 135, ¿no? Esos 200 años el Imperio Romano estuvo matando judíos y había un intento, había una organización, un ataque deliberado genocida. De hecho, los historiadores de ese genocidio estiman que en términos proporcionales los romanos mataron más judíos que Hitler, en términos proporcionales. O sea, como porcentaje de la población. Sí. O sea, esto fue una super matanza. Fue increíble lo que hicieron. Gigantesco. Y ese odio que le tenía el Imperio Romano al pueblo judío se lo hereda a su religión oficial, que es la Iglesia, ¿no? Que de cualquier manera tiene, pues, está, digamos, ¿cómo lo podríamos decir? Está como tejido, como entrelazado y fundamentado en su propia teología, el odio al judío. Porque lo que afirma la historia central del cristianismo es que los judíos mataron a Dios. Esa es la teología de Pablo. Y entonces, pues esto se vuelve muy difícil querer a alguien que mató a tu Dios, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esa historia en la cabeza, fomentarte un odio a los judíos no resulta demasiado difícil. Tú ya piensas que mataron a Dios, lo cual es un crimen casi inconcebible, como satánico, ¿no? Requiere no solamente mucha maldad, sino mucho poder. Entonces se combina como el susto de lo malvado que supuestamente es el judío, pero también lo poderoso. Pudieron matar a Dios, ¿no? Entonces se junta el odio con la fobia para un como superodio. Y eso pues siempre ha sido parte de la experiencia doctrinal y propagandística también, además de política de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica durante siglos organizó enormes persecuciones, matanzas, conversiones forzadas, expulsiones de judíos, pues en su conjunto todo eso produjo otro genocidio, el genocidio de la Edad Media, porque a lo largo de los siglos de la Edad Media y el Renacimiento, lo que llamamos Europa Occidental quedó prácticamente vaciado de judíos. Por eso cuando Hitler inició el siguiente genocidio, estaban matando casi, el 90% de los judíos que cayeron en Shoah, pues eran judíos de Europa Oriental, porque son los que quedaban, sí, ¿no? Porque ya todo esto que se había hecho había acabado con los judíos occidentales. Entonces, para terminar de contestar tu pregunta, tiene sentido abandonar el cristianismo y volverse noágida, porque el movimiento del cristianismo al noajismo nos vuelve más puros, nos vuelve semitistas, sin el bagaje negativo del Nuevo Testamento, que habla tan mal de los judíos de una forma muy injusta, que no solamente no tiene nada que ver con la verdad histórica, sino que, porque eso es un cuento romano,
sino que además no empata en absoluto con la ética del judaísmo, que no nos invita jamás a odiar a nadie. O sea, no tendría por qué haber ningún pueblo demonizado. ¿Okay? Todo el proyecto del judaísmo es generar hermandad entre todos los pueblos. Ese es el proyecto. Y justamente, ¿qué hace el noajismo? El noajismo dice, todos son bienvenidos en el judaísmo. No tienen ni siquiera, si te quieres convertir al judaísmo, adelante, pero todos son bienvenidos en el judaísmo, aunque no se quieran convertir al judaísmo. Y no puede haber una posición más tolerante que esa. Sí, de hecho, algo que yo noté mucho en este conflicto que estamos viviendo es que muchas personas de las que apoyan a Israel son cristianos, protestantes, sionistas, pero yo también veo que a la vez existe como que no soltar la soga del todo, como que dice, no, es que yo apoyo a Israel, pero el judaísmo es otra cosa. No puedo apoyar el judaísmo, porque por lo que tú dices, hay una contraposición ideológica grande. Claro. Pero acá es que hay muchos... Es que son muchos siglos de escuchar que los judíos son malos. Son muchos siglos. O sea, toda la civilización cristiana, a la gente no le cae la ficha sobre esto. Toda la civilización cristiana se construyó sobre la historia de que los judíos mataron a Dios. Esa es la historia central. Pero ¿cómo se refleja esto prácticamente en...? ¿Cómo? Si tú construyes una civilización entera alrededor de la idea de que los judíos mataron a Dios, en esa civilización va a haber una y otra vez matanzas antijudías. Claro. Sí. Por supuesto. Y va a resultar muy difícil en esa civilización limpiar por completo la sospecha que sienten los cristianos de los judíos. Es muy difícil limpiar eso por completo, porque son muchos siglos de estar escuchando. Y en los libros sagrados se habla muy mal de los judíos. Los textos del Nuevo Testamento son muy duros con los judíos. Afirman que los judíos fueron responsables de la ejecución de Jesús. ¡Qué barbaridad! Fíjate nada más el absurdo. La idea que se le vende a la gente es que los judíos de la antigüedad presionaron al gobernador romano para que asesinara a uno de ellos que estaba tratando de ser el Mesías. Sí, es un absurdo. Si lo pusiéramos en términos, lo que pasa es que la gente no sabe qué quiere decir tratar de ser el Mesías. Para los judíos, el Mesías es un redentor político. El Mesías es un guerrero santo que vence al opresor y libera físicamente a los esclavos. Ese es el Mesías judío. Entonces, si tú transportas el contexto que acabamos de mencionar al mundo moderno, estarías diciendo que los judíos europeos en Auschwitz se organizaron para presionar a los guardias que controlaban el campo de muerte para que ejecutara a uno de ellos que los estaba tratando de ayudar a escapar de Auschwitz. Sí, es de así es como sería en el mundo moderno lo que se afirma sobre la muerte de Jesús, ¿no? Obviamente que los judíos de la antigüedad querían un Mesías. Hubo varios pretendientes al título de Mesías y mucha gente lo siguió porque la gente a la gente no le ofendía que alguien tratara de ser el Mesías. La gente estaba esperando al Mesías, ansiosos de identificarlo, y en varios momentos hubo pretendientes al título de Mesías que fueron seguidos por muchísimos judíos porque querían luchar contra Roma. Porque eso es lo que quería decir un redentor político. Entonces, obviamente que los judíos de la antigüedad, que vivían con la bota romana en el cuello, no se hubiera juntado una turba de judíos a amenazar al gobernador romano, que era su opresor, ¿no? Que los estaba esclavizando, porque los romanos eran muy, muy crueles, como ya dijimos. ¿Cómo van a ellos a amenazar al gobernador romano que va a haber una revuelta si no matan al que los estaba tratando de liberar? Sí, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, pero esa es la historia que les han contado. Y cuando la oyes durante siglos, y se transmite de padres a hijos, se acumula una gravedad histórica que vuelve difícil emancipar a la gente de esta idea tan antijudía que ha dominado la estructura mental de Occidente. Tengo acá, es que surgen muchas preguntas, pero... dos cosas, y no sé cuál quieras abordar primero, porque si tú afirmas que la sociedad occidental es una herencia del judaísmo y que junto con otras herencias se fundó Occidente, pero es que también el Islam tiene muchas cosas, digamos, se puede decir abrahámicas, no sé cómo llamarlas, y de ahí sale, ¿cómo se puede explicar entonces
que de las corrientes del Islam haya tanta hostilidad contra el judaísmo, el judío, si también tiene una herencia así y una herencia así. Bueno, ¿cuál dirías tú que es el principio fundamental que organiza el Islam? Si lo tuvieras que resumir en algo muy comprimido y lleno de significado útil para entender el Islam, ¿qué dirías que es el principio fundamental del Islam? Quizás el factor de expansión política. O sea, ¿Cómo funciona la expansión política en el Islam? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se hace? como sea. No, ellos tienen un método preferido. Bueno, si lo haces en términos de jihad a las malas o en términos de dawa a las buenas. Es decir, por acción social. Claro, pero ¿cuál tiene mayor valor? ¿Cuál ha servido la jihad? La yihad ha sido central. ¿Okay? Y cuando estás hablando de dawa, de todas maneras, si no se puede por las buenas, la normativa islámica es que pasas a las malas. Claro. Entonces, en realidad, Convergen. a veces simplemente te quieres ahorrar mucho trabajo. Y si se puede por las buenas, si la gente se somete al Islam por las buenas, pues qué bueno. Ya no los tuviste que amenazar, ya no tuviste que hacer una gran matanza, ¿no? Puedes descansar, quizá tengas que trabajar mañana, pero hoy descansas, es un poco así. Pero si no se puede por las buenas, la normativa es, vas a la yihad. Entonces, el concepto central es la yihad. ¿Y qué es la yihad? La yihad es forzar justamente a los infieles a convertirse al Islam y si no, los matas. Entonces, eso a mí no me suena a la ética del judaísmo. ¿A ti sí? No, ya que no hay ninguna voluntad de querer expandir y conquistar ideológicamente. No solo eso, ¿cuál sería el principio fundamental del judaísmo? Si lo tuvieras que reducir a una cosa así tan comprimido como lo acabamos de hacer para el Islam. Quizás, la liberación, la libertad. ¿Cuál sería el mandamiento que lo resume todo? Hashem, el monoteísmo, ¿hacia dónde te diriges? Bueno, hacia donde me dirijo es hacia la respuesta que dio a esa pregunta el rabino Hillel el Viejo. ¿Cuál era? Que sí, amar al prójimo o que no le hagas a los demás lo que... Exacto, entonces, a mí me encanta esa historia porque resulta que el rabino Hillel el Viejo es el rabino más influyente de todos los tiempos. Porque él es el origen de la jurisprudencia judía. ¿Okay? La Mishnah empieza con Hillel. Entonces, Hillel es el rabino más influyente de todos los tiempos. Todo el judaísmo rabínico es una consecuencia de Hillel. Y cuando le preguntaron a Hillel cuál es el principio que resume todo el pensamiento legal, ético y político judío, él contestó, Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Okay? Entonces, fíjate nada más la diferencia. El principio que resume todo el judaísmo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No menos, como a ti mismo. Mientras que el principio que resume la naturaleza fundamental del Islam es repites lo que yo digo o te mato. En mi opinión, eso por sí solo demuestra que es imposible que el Islam sea descendido del judaísmo. Eso es un timo. No es cierto, es una mentira. Es una mentira que dicen los musulmanes de sí mismos, pero que nosotros no tenemos ninguna obligación de aceptar. Si la evidencia no empata con esa afirmación... A pesar de que en el Corán te encuentres relatos que coincidan con cosas del Tanaj, quizás un poco distintos, variaciones. Pero ¿por qué? ¿Eso por qué es difícil ¿Eso por qué sería una confirmación de su origen en el judaísmo? Porque si los valores nuestros, digamos, están en el Tanaj y el Corán absorbe... Pero el Corán no tiene esos valores. Acabamos de decir... Ok, dices las historias más no los valores tras las historias. Pues digo, si tú creas un movimiento que no tiene absolutamente nada que ver con el judaísmo en sus valores, pues entonces no tiene nada que ver con el judaísmo. El judaísmo sin sus valores no es nada. Lo dijo Hillel. Le preguntaron qué es el judaísmo. El judaísmo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un valor, es el valor supremo. Sí, Ese es el valor que organiza todo el pensamiento ético, porque sin ese principio no puedes hacer ética. Y ese principio es precisamente el que no tiene el Islam, porque el Islam
quiere matar a todos los que no están de acuerdo con el Islam. Cierto, Eso es lo contrario de la ética. Claro, aspira a una hegemonía religiosa que abarque que todos en verdad piensen bajo ese modelo. Exacto. Pero acá entonces otra pregunta. El ateísmo, digamos, o no quiero decir el ateísmo, sino la falta de ideología deja un vacío en la sociedad y empiezan a salir nuevas ideologías como el wokeismo. ¿No consideras que en cierto modo el wokeismo y todas estas ideologías nuevas son también producto de Occidente? ¿No podrías decir que quizás es el siguiente nivel, el siguiente paso? Porque, a ver, la sociedad occidental, llegamos hasta donde estamos y un paso sería irme hacia lo woke, o sea, lo progre y todo eso en términos... Y otra elección sería irme a ser no ágida. Porque una persona no elegiría ser woke. O sea, ¿cuál sería la gran diferencia, la variante acá? Creo que todas estas cosas se pueden medir con la vara que nos dio Hillel. Entonces, si una ideología le está haciendo daño al prójimo, pues entonces participar en esa ideología no es amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque en esa ideología le haces daño al prójimo. Entonces, esa es la vara con la cual podemos medir cualquier ideología. Si el woke está mejorando las condiciones del prójimo, pues entonces vale la pena considerarlo. Pero si el woke está dañando al prójimo, pues obviamente no es superior al judaísmo. Entonces, ¿por qué cambiarnos? Ya tenemos el judaísmo, ya tenemos el producto superior. Y yo lo que veo es que en el woke, por ejemplo, se afirma que si un niño de pronto dice soy niña, entonces hay que darle hormonas y hacerle cirugías y cambiarle, desfigurarlo para el resto de su vida y arruinar su potencial reproductivo. Y esto obviamente es un daño. Cualquier idiota debería de poder verlo en un segundo, ¿no? Pero el woke enloquece de tal forma a la gente que les cuesta trabajo, una vez que están operando dentro de las reglas gramáticas del pensamiento woke, les cuesta trabajo darse cuenta que están haciéndole daño a la gente, porque dentro de la ideología woke la identidad declarada es lo único que importa. Claro. ¿Ves? Sí, sí. Y entonces, pues esa no es ninguna identidad. O sea, Es no una es, carencia de... claro. O sea, es trivializar tanto la identidad que se convierte como si fuera una ropa de vestir, es lo mismo que no tener una verdadera identidad. Ya la trivializaste tanto que ya no es nada, ¿no? Entonces, y eso es lo que han hecho con la identidad en el woke, y eso también le ha hecho daño a la gente. La gente está en una crisis de identidad precisamente porque la identidad ha sido trivializada de esta forma. Sí, yo creo, de hecho, justamente a los que no saben, el doctor estuvo con uno de los grandes pensadores en Israel hace poco, y justamente es de eso habla ese libro. Así es, Moshe Feiglin, que Moshe Feiglin es un gran filósofo de la identidad. Y el libro que acaba de publicar, que se publicó en hebreo, pero ya pronto sale también en inglés, y espero que también pronto en español, se llama justamente El hombre en busca de identidad. Exacto. El hombre en busca de identidad. Eso nos tocó a nosotros, esa generación. Ajá, y ahora que lo entrevisté, yo dije mal el título cuando lo traduje. Dije, el hombre en busca de significado. Y me dijo, no es exactamente el título, me dice, pero casi, porque está sin duda las palabras identidad y significado tienen una relación profunda, porque se vuelve mucho más difícil darle significado a tu vida cuando no tienes identidad. O sea, ese es un gran reto, ¿no? Claro. Pero cuando tienes una identidad bien formada y anclada, pues entonces el significado ya no es solamente posible, sino probable, que tu vida tenga un significado satisfactorio, ¿no? Entonces, me gustó haber cometido ese error, porque sí, esa es una reflexión valiosa. Me parece es deliberado. No, me equivoqué honestamente. No tú, es de su parte, similar a de Franklin, ¿no? Me imagino. Bueno, puede ser. Ahora, para ir concluyendo esto, bueno, estuviste en televisión israelí y en todo, sí, pero conociste un personaje que a mí me pone muy alegre, que conociste a mi rabino, que es el rabino Uri Sherki, que sí, puedes contar de tu pues fue increíble platicar con el rabino Sherki, porque obviamente es un gran jajam. Si me permites, el rabino Uri Sherki es el fundador del Centro Noahía Mundial, es uno de los grandes rabinos, me parece, de esta generación. Es realmente una eminencia, un erudito, y otra vez pues sí, efectivamente, tuve el gran honor de entrevistar al Jajam Sherki y estuvimos platicando justamente del movimiento Noájida.
Y de hecho me gustaría platicarte una anécdota de esa entrevista porque ilustra la grandeza del rabino Sherki, pero a través de él la grandeza de la cultura del judaísmo, porque el judaísmo es una cultura de pensamiento libre, de debate racional, de disputa cortésmente tolerada, ¿no? Podemos acalorarnos, pero nunca nos enemistamos, ¿no? Y todo se discute, no hay tabús, todo se puede platicar, ¿no? Esta es la cultura del judaísmo. Y me gustó cómo la encarnó el rabino Sherki en nuestra conversación, porque él me estaba explicando que los cristianos, porque yo le estaba preguntando cómo funcionan las reglas de la cultura no ágida. Le dije, porque pues, yo me considero no ágida, pero tampoco no sé toda la reglamentación o cómo se relacionan los rabinos con la cultura no ágida. Todo esto yo no lo sé. Entonces, él me estaba explicando que para volverse no ágida, un cristiano tiene que abandonar el cristianismo. Entonces, primero renuncias al cristianismo y luego ya puedes declararte no ágida. Y le dije, bueno, ¿y qué hace uno? Dice, pues tienes que profesar, ¿no? Que te conviertes enfrente de 3 rabinos y hay como una especie de ceremonia. Le dije, bueno, pues a ver cuándo la agendamos para que yo haga mi profesión de noajismo. Y eso me va a encantar. Y me dice, pero los musulmanes no tienen que renunciar a su fe para profesar el noajismo. Y le dije, ¿qué? Y yo me quedé muy sorprendido. Claro. Le dije, ¿por qué no? Y me dijo, bueno, porque los musulmanes no son idólatras y los cristianos sí. Y yo entiendo a qué se refiere el rabino Sherki, porque dentro del cristianismo, quizá no dentro del protestantismo, porque ahí también ha habido mucha preocupación por no caer en idolatría, pero sin duda dentro del catolicismo, que yo creo que es a lo que se refería el rabino, habló sin demasiado cuidado, pero yo creo que estaba hablando del catolicismo, porque en el catolicismo ciertamente hay muchas prácticas que desde el punto de vista del judaísmo son definitivamente idólatras, ¿no? Las adoraciones de los santos, todas esas imágenes que se hacen de Dios, etc. Todo eso para un judío son representaciones totalmente prohibidas por el primer mandamiento, ¿no? Entonces yo entiendo que se refería a eso. Y en el Islam también son cuidadosos de no hacer representaciones de Dios, por lo tanto, en la opinión del rabino, como los cristianos son idólatras, ellos sí tienen que renunciar al cristianismo. Como los musulmanes no son idólatras, ellos no. Ellos pueden permanecer dentro del Islam y profesar el noajismo. Y entonces yo le dije, me sorprende mucho esta opinión, rabino. Le dije, porque si bien yo entiendo que los musulmanes son cuidadosos con el primer mandamiento, les está fallando el mandamiento que Gilel el Viejo dijo era el fundamento de toda la ley. Porque para ellos el centro de su actividad es, si no te pueden someter, te matan. Y eso, yo creo que deben de renunciar a eso si van a ser noágidas, porque no es consistente ese principio con las leyes de Noé, ¿no? Y entonces el rabino se sonrió y me dijo, deberíamos de hablar más de esto, a ver si me convences de que los musulmanes tienen que renunciar al Islam antes de convertirse al noajismo. Y yo me quedé pensando, ¡wow! Este es un líder mundial del movimiento noágida, ¿cierto? ¿Sí? Sí, él es la figura más influyente en el noajismo. ¿Y yo quién soy en el movimiento noágida? Nada, yo soy uno más, ¿no? Y yo lo estoy retando en un programa que se va a publicar sobre la regla de cómo volverte noágida. Sí. Y este hombre, en vez de decirme, tú no sabes nada, yo pongo las reglas, o así es, tú no entiendes. No, me dijo, él vio un argumento interesante y me dijo, pues hay que platicar esto más. En una de esas me convences. ¿Cómo puede haber una mejor ejemplificación de la humildad intelectual a la que nos invita el judaísmo? Porque justamente lo que no ve uno en el rabino Sherki es la altanería, la arrogancia de una persona que obviamente sabe mucho, como el rabino Sherki sabe mucho, y que además ocupa una posición de prestigio institucional en el noajismo, ¿no? Y sin embargo, con total libertad dijo, pues esto habría que considerarlo, ¿no? Me encantó.
Impresionante. De hecho, sabes que él también es conocedor del Islam. Él ha sido invitado en países del Islam sobre estos temas. Creo que sobre el tema de la idolatría en el cristianismo, no creo que se refiere tanto a el síntoma de, digamos, la iconografía y todo esto, Sí. sino que al hecho de encarnar a Dios. Es decir, limitar el infinito a un ser humano, me parece que esa es la idolatría, que eso comparten pues, casi todas las ramas del Claro, cristianismo. o sea, podemos decir que me faltaron algunas otras dimensiones en las que los cristianos podrían ya ser llamados idólatras desde el punto de vista judío. Sí, sí, que es la reducción de Dios. Sí. Y sobre el Islam, yo creo que lo hace en términos prácticos, porque en el Islam hay una ley que si tú abandonas el Islam, tienes pena de muerte. Si te vuelves apóstata, Exacto. tienes condena de muerte. Exacto. Entonces me parece que hay muchas personas del mundo en el Islam que ellos tienen este acercamiento. Ahí el Centro de Magia Mundial tiene divisiones. Una es la división árabe, que es secreta. Y los miembros no se revelan sus nombres, ni sus grupos, ni nada. Porque si se llegan a enterar, es muy mal. Y tienen pena de muerte. Y por eso es que creo que por eso por ahora hay este permiso, digamos, dicho para que no tengan que expresar abiertamente. Eso tiene mucho sentido. Sí, porque es si decir, llegan a ir a la mezquita. exacto. Entonces, ya el asunto no es teológico, el asunto es cómo protegemos sus vidas. Exacto, es un asunto totalmente pragmático y me parece que es de ahí, porque Rafael, que en otras ocasiones él ha escrito que se debe tomar de la Torah de Moshe, no de Muhammad. Eso no tendría sentido. Pero en términos prácticos, su conclusión es que es mejor por ellos por ahora. Ya. ¿Y por qué crees tú entonces que el rabino Cherki defendió la distinción en términos de idolatría? Porque eso lo trae Maimónides. Maimónides dice que al momento y sobre el tema de Noágidas, en sus epístolas a los alumnos de Rabbi Efraim, Maimónides hace exactamente esta distinción. Entonces, se basa en eso, creo. Pero yo no creo que el Rambam hubiera pensado que un musulmán puede ser noágida sin renunciar a la meta de matar a los infieles. Tampoco creo que Maimónides cedía a esto. Claro, ¿seguro? es imposible. Ya sabemos que no. O sea, a ver, Maimónides es un gran maestro de ética. Obviamente, él entiende, porque cualquiera lo entiende, que si no renunciaste a matar a los infieles, pues entonces no puede ser noágida. No, esto está claro. En la epístola de Yemen, Maimónides critica duramente todo el mal que el Islam le ha hecho. Claro, a los judíos, por supuesto. Sí, él lo tiene más claro que nunca, él lo vive en carne propia, él fue expulsado de España. De hecho, dice, nadie nos ha hecho tanto daño como los musulmanes. Eso dice Maimónides. Exacto, tal cual, ajá. Bueno, gracias por haber Al contrario. Gracias a todos y un saludo desde Israel.